Victorias que se conquistan a través del ayuno. Victorias que se conquistan a través del ayuno. Y el ayuno es algo que ha estado presente desde mucho tiempo atrás en la vida de los cristianos. Mucha gente dice, pero pastor, esta es una práctica extrema. Dejar de comer, dejar de tomar agua y dedicarme a ayunar y a orar y a buscar la presencia de Dios. Sí. ¿Sabe por qué? Porque el ayuno y la oración nos ayudan a abrir nuestros ojos espirituales para que ese Espíritu de Dios que está en nuestro interior sea avivado por el fuego del Espíritu Santo. También es un momento en el que nos centramos en Dios y descansamos de todas nuestras necesidades y preocupaciones humanas. Cuando usted y yo entramos en ayuno y en oración, no lo hacemos por una petición natural. No lo hacemos porque, Señor, necesito el arriendo, necesito los servicios. No. Ayunamos y oramos porque necesitamos crecer espiritualmente. Iglesia, por esta razón, el ayuno es un medio para obtener victoria. Y hoy vamos a ver varios ejemplos bíblicos de cómo personas a través del ayuno y la oración conquistaron grandes cosas. Y cuando tú y yo entramos en ayuno y en oración, nos fortalecemos y nos conectamos con el Espíritu Santo. Y esta conexión nos llena de fe, nos proporciona una mente orientada hacia los deseos de Dios. Porque en nuestro diario vivir, el 90% de nuestros pensamientos están orientados ¿a qué? A todo lo que yo tengo que hacer. El trabajo, las ocupaciones, por aquí, el afán, el corre. Pero yo separo unos días para ayunar y un tiempo para ayunar. Cuando usted ayune y lo haga en su trabajo, qué lindo que usted pueda tomarse un tiempito. Esos minutos que le dan para receso, descanso, desayuno, usted se vaya no sé a dónde, a un lugar solitario y pueda orar y entrar en comunión con Dios. El ayuno, iglesia, nos ayuda a someter este cuerpo, nos ayuda a consagrar este cuerpo, nos ayuda a que nuestro cuerpo sea santificado y esa naturaleza pecaminosa de maldad que se manifiesta en los deseos, en todas las obras de la carne, muera en el nombre de Jesús. Escuche esto: cuando nuestro cuerpo está sujeto, la carne no tiene salida y no puede controlarla. Cuando tu alma está llena y controlada por el Espíritu Santo, esta máquina, tu cuerpo, va a reaccionar a todo lo espiritual. Mientras tanto, no. Mientras tu alma sea controlada por todos los deseos de la carne, ¿a qué va a responder tu cuerpo? A lo que tú alimentas. Por eso nuestro cuerpo tiene que estar controlado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: sacrificio vivo para Dios. Tú y yo tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Léalo conmigo. Por lo tanto, amados hermanos de Caminando en su presencia, le ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, y la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Sacrificio vivo. Tengo que morir a los deseos de la carne. ¿Y cómo puedo morir a los deseos de la carne? Cuando ayuno y oro, cuando me meto en la presencia del Señor. Ayunar no es fácil, y menos cuando el pastor dice 21 días de ayuno. Nos proyectamos es en los 21, no iniciando. Pero empiece. Mire, estos días nosotros 2, 1:30 de la tarde y ni hambre todavía tenemos. A veces nos venimos aquí para la iglesia a orar un buen rato, otras veces oramos en la casa, pero tratamos de parar actividades. Gloria a Dios, porque con mi esposa somos independientes y podemos manejar nuestro tiempo. Gracias al Señor. Tampoco es fácil, pero Dios nos ha dado esa bendición. Y si tú quieres ser independiente, Dios te va a dar esa bendición para que tú manejes también tu tiempo a tu gusto, a tu antojo, que puedas estar en tu casa en ayuno y en oración, metido en la presencia del Señor, y presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo.
El salmista dijo: yo no daré a Dios nada que no me cueste. Y ayunar nos cuesta, porque a este cuerpo le gusta la comida, le gusta un buen desayuno. ¿No es cierto que sí? Y esta mañana cuando nos levantamos yo dije: gloria a Dios, hoy no hay que hacer desayuno. Mi amor, tranquila, hoy no hay que hacer desayuno, vamos a estar en ayuno. Porque qué tal un ejemplo del pastor con tremenda comida proclamando ayuno y le encuentre usted en el restaurante de la esquina almorzando: pastor, ¿y esto qué pasó? ¿Lo animaría usted eso? ¿No es cierto que no? Pero estamos como sacrificio vivo. ¿Sabe qué? El ayuno humilla el alma, la humilla delante de la presencia de Dios. El alma, recuerde que en el alma está integrada por la mente, la voluntad, los pensamientos, el ego, el yo. Recuerden ustedes que cuando el hombre desobedeció, el centro de su alma, quien gobernaba su alma era Dios. Pero cuando el hombre cayó, el alma quedó controlada por el enemigo. Por eso es que hay cosas que nos cuestan hacer. Y yo sé que a Dios eso no le agrada, pero Señor, es que le buscamos acomodo. Acomodamos las cosas. Esto no está bien, pero Señor, tú sabes. Ese es el yo. Y ese yo tiene que morir. Ese ego tiene que morir. A veces hacemos cosas y mire, la mayoría de los problemas de los cristianos se encuentran en el alma, no en el espíritu. Porque el espíritu es santo, el alma no. El alma se tiene que santificar. Tiene que morir a ese ego. Tiene que morir al yo. Es que yo pienso: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús en el Getsemaní no dijo: Señor, papá, es que yo pienso. ¿Y por qué no utilizas a Pedro? Ese es medio rebelde, Señor. Ese es el discípulo que más problemas me trae. ¿Por qué no lo usas a él? ¿Qué dijo él? Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué estaba muriendo el Señor? Al ego, al yo. Mire, otras veces dejamos que nuestro ego controle nuestra vida y no permitimos que se cumpla la voluntad de Dios. Lo que les decía ahorita, yo acomodo las cosas. Dios me dice: eso no te sirve. Pero Señor, es un momentico, Señor, es un momentico mientras hago otra cosa. Señor, es que me parece. Dios quiere que tú rindas todo a Él y le digas: Señor, esto no te agrada, está bien, no lo voy a hacer. ¿Sabe que en este ayuno me han venido demandando cosas a mí? Me han venido hablando, Dios hablándome: Alexander, tienes que corregir esto, no te puedes volver a equivocar en esto. Señor, está bien, ayúdame. Tanto así que en la mañana del viernes estábamos orando con mi esposa y me quebranté y le dije: Señor, necesito hacer tu voluntad. No recuerdo qué día fue, el miércoles o el jueves, mi amor, que vinimos y nos postramos en este lugar y le dijimos: Señor, este lugar es santo. Cuando yo me pare aquí, cuando mi esposa se pare aquí, Señor, que nos paremos en santidad. Porque este lugar es el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, donde Dios me usa a mí para yo llevarle una palabra de bendición a usted. Y eso demanda de mi vida santidad, integridad, morir. Y todos los días tenemos que morir. Y el viernes le lloraba y le decía: por favor, ayúdame a vivir para ti, a morir a lo que tengo que morir, porque no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Usted también tiene que llorar en la presencia del Señor y decirle: Señor, tengo costumbres, tengo manías, tengo hábitos que no sirven, mátalos por favor. Pero que no le pase lo del chiste, el cristiano que entró en ayuno y oración y le dijo: Señor, quita todo lo malo que hay en mí. Y ese cristiano desapareció. Que no vaya a pasar eso, sino que usted pueda morir diariamente a las cosas que a Dios no le agradan. Iglesia, necesitamos ser sensibles y tener discernimiento espiritual. Y la única manera que usted y yo lo podemos hacer es cuando doblegamos nuestro ego, nuestro yo al Señor. Él nos está diciendo en este versículo: humilla tu mente, humilla tu voluntad, humilla tus emociones, humilla tus deseos, humilla tu ego, humilla tus sentimientos y llévalos a la cruz de Cristo. Por eso Él dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo,
muera a su yo, muera a sus deseos, muera a su carne, tome esa cruz, porque algún día se va a tener que crucificar allí, morir al pecado. Y no dice cada 8 días, todos los días, cada día, sígame. Pero definamos qué quiere decir ayuno. La palabra ayuno viene de 2 términos, uno hebreo y otro griego. El hebreo, tesón, que traduce abstenerse de comer, y está relacionado con afligir el alma, con humillar el alma. Y el griego, nesteia, que traduce no comer. Entonces el ayuno es abstenerme de comer. Y como alguien el viernes decía, de tomar agüita, pero no con azúcar, sino agüita sola. ¿Y a qué cuerpo le gusta dejar de comer? A ninguno. Cuando usted hace un propósito de ayunar, su carne se aflige y su carne le pide comida. Son las 9 de la mañana y hay días que usted no desayuna. Lo tiene como hábito no desayunar y no le pasa nada. Pero dedíquese a ayunar y a buscar a Dios. Ese estómago le suenan esas, como dice uno vulgarmente, esas tripas por allá, y le da un hambre terrible que no le da cuando usted dice no voy a comer. ¿Por qué? Porque usted se está conectando con Dios y está muriendo al mundo, y justo ese día le pasan esos buñuelitos bien ricos, pastor, y estamos en ayuno y vamos hasta el mediodía. Le pasan ese chocolate bien caliente, esos huevos pericos. ¿Y por qué no se los colocan un día que usted no está en propósito? ¿Por qué eso lo hace el enemigo? A ver si tú cedes. Iglesia, ¿cómo debemos ayunar? Mire lo que el Señor dice acerca del ayuno, y quiere que nosotros lo aprendamos también y lo pongamos como ejemplo. Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que los vea, para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Hay gente que ayuna y proclama que están ayunando. Llevo 7 días de ayuno, y el que está empezando dice, ay, o sea que yo qué soy. Proclaman lo que dicen, hablan de lo que hacen. No, el Señor dice, no, no hagas eso. La única recompensa, ¿cuál va a ser? La alabanza de la gente. Pero ¿qué dice el Señor acerca del verdadero ayuno? Versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, peínate, lávate la cara, es decir, organízate, ponte bonito, que te vean agradable. Luego dice, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien lo ve, quien todo lo ve, te recompensará. Mire que aquí Jesús nos está hablando de la necesidad de tener motivos y acciones correctas para ayunar. Tu ayuno tiene que ser en lo privado. Tú vas a la presencia de Dios allá en lo privado. Él dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Gente que le gusta proclamar y gritar y dar, que tienen una vida espiritual, pero viven feito. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú entres en tu aposento alto, cierres la puerta y le cuentes a tu papá todas las cosas que tú necesitas. Y tu papá, que te escucha en lo secreto, te va a recompensar en público. Iglesia, las verdaderas razones por las que debemos ayunar las encontramos en la palabra de Dios. Vaya conmigo por favor al libro de Isaías, capítulo 58, versículos 1 al 9. Me llama la atención el título que tiene este pasaje: el verdadero ayuno. O sea que hay un ayuno falso, hay un ayuno que no es verdadero, hay un ayuno que no le agrada a Dios. Empecemos a estudiar este pasaje. Versículo 1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza la voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El Señor le está diciendo a Isaías: háblale fuerte y directamente al pueblo. Soy yo quien va a usar tus labios para decirle al pueblo que andan en su pecado, que andan en su rebelión. Pero viene una pregunta: ¿será que su pueblo lo escucha? ¿Será que su pueblo lo obedece? Aquí Isaías tenía que hablar, a clamar a voz en cuello.
gritar, decirle a la gente: hey, estás en rebelión, mira, Dios te manda a decir esto, tu pecado es este y este, eres un rebelde. Así tenía que hablar Isaías al pueblo. Pero a veces Dios nos habla y termina la prédica y nos sentimos como ofendidos. La palabra nos pegó tan duro que decimos: ¿y entonces ahora qué? ¿Ya no vuelvo a la iglesia? ¿Ya para qué? No, cuando la palabra te confronte, dale gracias a Dios, porque tu papá te está corrigiendo y te quiere enseñar por dónde debes conducirte. Versículo número 2: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Sabe de qué está hablando Dios aquí? De la apariencia de ese pueblo. Un pueblo que aparentaba buscar a Dios. Un pueblo que aparentaba tener una vida espiritual. En lo superficial, este pueblo amaba y estaba dedicado a Dios. Ellos decían: nosotros ayunamos, nosotros te buscamos, nosotros oramos, en fin, pero no lo estaban haciendo de la manera correcta ni como a Dios le agradaba. Versículo 3: porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Nada tiene que ver esto con el verdadero ayuno. ¿Qué pasaba con este pueblo? ¿Por qué ayunaban? Ellos decían: pero Señor, estamos ayunando y tú no nos escuchas, tú no nos respondes. Y el Señor les dice: ¿sabe por qué? Porque ayunan para su propio gusto. Ustedes siguen oprimiendo a la gente. Ellos como dijeran: Señor, ayunamos para que responda nuestra oración. Te buscamos cada día porque quiero que me ayudes en esta discusión. Quiero ayunar para que, Padre, castigues a fulano de tal. Y Dios no responde ayunos así. No le pidas a Dios que haga cosas que salen y son aún fuera de las leyes naturales. A veces queremos que Dios, Señor, oprime a ese, mata a ese. No, Dios no es un asesino, no. Dios no va a hacer eso, y Dios no va a contestar tu oración ni tu ayuno, porque es una oración y un ayuno incorrecto. No pidas para tu propio gusto. No, pide para tu crecimiento espiritual. La Biblia dice: si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas me serán añadidas, me van a llegar, me van a buscar. Yo no tengo por qué buscarlas. Y a veces ayunamos de la manera incorrecta. Este pueblo le está reclamando a Dios. Le está diciendo: tú no nos respondes. Estamos ayunando, estamos orando, te estamos buscando. ¿Sabe qué pasaba aquí? El ego se estaba levantando. El ego estaba creciendo. El ego estaba diciendo: pero yo ayuno y lloro, ¿y qué pasa contigo? Señor nos libre de contestarle hacia Dios. Y ese ego tiene que morir. Y a eso tenemos que morir. ¿Qué más dice el versículo 4? He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y escuche bien: y para herir con el puño inicuamente. ¿Qué le dice el Señor? No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. En otras palabras, ¿sabe cómo ayunaban ellos? Oraban y decían: Señor, ayúdame a ganar esta discusión. Señor, ayúdame a derrotar a esta persona. Y su oración iba acompañada de ayuno. Pero el Señor dice, ayunaban hasta para decir: Padre, fortalece estos 5 ministerios para desquitarme de ese que me trató mal, Señor. Aquí lo dice: ayunáis y para herir con el puño. Es decir, se golpeaban, se maltrataban, solucionaban los problemas como espiritualmente lo ponemos con los 5 ministerios. No, Dios no quiere que uses tus manos para golpear inicuamente a otro. Dios quiere que uses tus manos para bendecir, para apoyar, para levantar, para sanar. Eso es lo que Dios quiere. El propósito de su ayuno era glorificarse en sí mismos, hacer que su voz fuera oída y nada más. Y Dios dice: yo no escucho esa clase de ayuno. Versículo 5: ¿es tal el ayuno que yo escogí?
que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? ¿Sabe que este tipo de ayuno, el que hacía esta gente, era un espectáculo vacío? Era solo un rito religioso. Ya lo habían tomado como una costumbre. Recuerde que en la época antigua las personas se vestían de silicio, de ceniza. Se ponían unas telas, unas vestiduras que les molestaban, que hasta herían su cuerpo, pero ya lo hacían como una costumbre, un hábito religioso más. Y Dios dice: no, yo no quiero eso. Yo no quiero que tomes un hábito que te inclines. El ayuno no se te tiene que convertir en un hábito, en un rito religioso. No, el ayuno tiene que ser en tu vida algo indispensable para tu diario vivir y para tu crecimiento espiritual. Mire, a pesar de que hacían lo correcto, de que inclinaban su cabeza como junco, de que hacían cama de silicio y de ceniza, Dios no quería esto, porque se había vuelto, como les dije, en un hábito, en algo religioso, pero que no tenía un propósito divino. No es que el Señor desapruebe el ayuno, Él desaprueba cualquier ritual vacío que tú hagas para Él. Es que yo voy a ayunar por esto. No es que, pastor, yo ayuno todos los días porque no desayuno. No, esa es una dieta que tú tienes. Cuando tú ayunas vas a dedicar un tiempo a Dios. Vas a tener unos propósitos determinados y firmes. ¿Por qué ayunar? Ese sí es el verdadero ayuno. Versículo 6. Más bien, no es más bien el ayuno que yo escogí. Escuche: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El Señor, en otras palabras, está diciendo: si quieres ayunar de la manera que me agrada, empieza por arreglar las cosas con tus hermanos y hermanas. Deja de oprimir a los demás y extiende tu mano para ayudar. Hay que romper yugos. Hay yugos que solo se rompen a través del ayuno y la oración. Hay yugos en tu casa. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué opresión hay en tu casa? ¿Qué quebrantos hay en tu casa? Eso se tiene que romper y solo lo podemos lograr cuando ayunamos y oramos. Iglesia, ese es el verdadero ayuno. Luego el versículo dice: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Mire que decimos que ayunamos y buscamos a Dios y tenemos conflicto con alguien, ya no volvemos a la iglesia porque tengo conflicto con esa persona. El hermano viene por una acera, me paso a la otra porque tengo diferencias con el hermano. ¿Será que hay fruto de un verdadero ayuno? Entonces ellos deberían empezar a actuar con amor hacia los demás. El ayuno es para eso: ayudar al pobre, al necesitado. Eso tiene que producirse en ti, el fruto del ayuno. Pero si tú ayunas para demostrar a los demás algo, la Biblia dice que eres un hipócrita. ¿Y sabe qué significa la palabra hipócrita? Payaso. Tomas la actitud que no es. Me da risa porque ayer estábamos en consejería y alguien nos decía: pastor, yo soy un marrano. Me daba risa. Yo soy un marrano porque tengo 5 Biblias aquí en la casa y no llevo ninguna a la iglesia. De ahora en adelante voy a llevar mi Biblia y una agenda para tomar apuntes de lo que usted está predicando. Mire que eso son cambios en la vida de una persona. Qué lindo que usted pueda decir: me voy a entrenar, voy a empezar a traer mi Biblia de papel para estudiarla, para marcarla. Que la Biblia del cristiano se vea así marcada. No una Biblia nuevecita y esa Biblia: no, pastor, ahí la tengo. O hacemos lo que hacen la mayoría de gente: la compran una tril y la ponen en el Salmo 91. La vida cristiana y la Biblia no es un talismán que te va a librar, no. Es para que tú la entiendas, la comprendas y para que crezcas espiritualmente. Versículo número 8. Entonces, cuando mi ayuno es verdadero, cuando yugos de impiedad, cuando cosas se rompen, cuando quebranto cosas, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación, escuche, mire esta parte, se dejará ver pronto e irá
tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es decir, que cuando te vayan a atacar por las espaldas, sin que tú te des cuenta, la gloria de Jehová te cubre y nadie te puede tocar. Cuando tú ayunas de verdad, tu salvación se dejará ver pronto. Es decir, que eso que se ha demorado en solucionarse, cuando tú ayunas y oras, se soluciona pronto. ¿Ve por qué el enemigo no quiere que tú ayunes? Porque cuando tú ayunas, el proceso en Dios se acelera, los tiempos en Dios se aceleran y tu salvación viene pronto. Iglesia, necesitamos una vida de rectitud, una vida de amor, y vamos a ver nuestras peticiones contestadas. Versículo 9: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá: heme aquí. Pero nos hace otras cosas, otras demandas que tenemos que quitar. ¿Qué más nos dice? Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. El yugo, oprimir a la gente. Gloria a Dios, nuestra iglesia no es una iglesia que imponga yugos, y Dios nos libre de imponerle yugos a la gente. No podemos ponerle cargas más a la gente de las que no pueden soportar. El dedo amenazador, el dedo acusador. Muchas veces es que usted hace esto y los demás dedos, ¿para dónde van? Tú y yo no debemos acusar, debemos ayudar, levantar, orar. Sí, tenemos que llamar la atención, pero que Dios nos guíe cómo hacerlo. Y luego que nuestros labios, ¿qué habla tu boca? Estás en ayuno y empiezas a hablar vanidad, empiezas a tener un lenguaje negativo, empiezas a decir: esto no veo solución. Ya dañaste el ayuno. ¿Sí ven la importancia de todas las cosas que nos debemos nosotros de cuidar? Entonces, con base a estos nuevos versículos, estos 9 versículos que hemos leído, mira lo que hace el ayuno en tu vida. Si quieres, toma nota. Primero, ayunar para ser libre de adicciones. Hay personas con adicciones en tu casa. Ayuna y ora. El Señor va a quebrantar ese yugo de la adicción. La adicción que sea, el Señor la va a romper. Segundo, ayunar para poder resolver problemas difíciles. ¿Qué situación hay difícil en tu vida? Ayuna y tu salvación vendrá pronto. Tercero, ayunar por un gran avivamiento y por ganar almas. Iglesia, eso es lo que vamos a hacer la tercera semana. La tercera semana vamos a ayunar porque hay un gran avivamiento y porque almas conozcan a Cristo. Número 4, ayunar para conquistar problemas mentales y emocionales. Hay cosas que vienen a la mente y eso solo se rompe con el ayuno y la oración. Número 5, ayunar para poder satisfacer las necesidades de los demás. Me vuelvo en un intercesor, oro por la situación de los demás. Ayunar por una guía clara para tomar decisiones importantes. Ayunar por sanidad en nuestros propios cuerpos. Ayunar por una vida más justa y un testimonio influyente. Y ayunar por protección divina, no solo para nosotros, sino para los demás. Iglesia, nuestro país está siendo tocado por el enemigo, pero vamos a ayunar para que nuestros niños no sean más violados ni matados. Qué triste escuchar esas noticias de niños, de bebés que los matan, que los violan. No, eso lo vamos a reprender. Aquí hay una iglesia que ayuna y ora, y el enemigo tiene que huir de delante de nosotros, porque somos una iglesia influyente en nuestra nación y tenemos que volver al ayuno y a la oración. Mire que personajes, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nos enseñan la importancia del ayuno y la oración. Personajes como Daniel, como Moisés, como David, como Elías, como Esdras, como Nehemías, como Esther, como el apóstol Pablo, como el Señor Jesucristo, nos enseñan y nos muestran las victorias que se conquistan a través del ayuno y la oración. Veamos el primer ejemplo, el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 11:27. Este hombre dice: mire, yo he estado en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Es decir que para el apóstol Pablo el ayunar era ¿qué? Una necesidad, algo importante en su vida. En tu vida y en mi vida tiene que ser una necesidad, no un rito religioso.
El ayunar y orar tiene que ser parte de tu crecimiento espiritual. El ayuno del que estamos hablando es aquel que beneficia nuestra salud espiritual, nuestro crecimiento espiritual, y debemos dedicarle tiempo a la oración, a la meditación de la palabra de Dios. No es decir, es que yo voy a ayunar y pasar la mañana así. Ahí estás aguantando hambre. No, saca un tiempito para orar, saca un tiempo para leer la palabra de Dios y ten tiempo de oración. Y Dios se va a glorificar en tu vida y tú vas a ver la victoria y la salvación de Jehová pronto en medio de tus dificultades. Miremos algunos ejemplos bíblicos de personajes que ayunaron. Primero, Moisés. Éxodo 34:28. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo este tiempo no comió pan ni bebió agua. Es decir, ayunó. Iglesia, tenemos que llegar a este nivel: 40 días y 40 noches de ayuno y oración. 40 días, 40 noches. Este hombre en el monte Sinaí, allí estuvo conectado con el Señor. ¿Por qué? ¿Para qué? Siga leyendo conmigo. Y el Señor escribió las tablas de piedra, en tablas de piedra, las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Moisés estuvo con un propósito allá en el monte Sinaí. ¿Cuál era el propósito? Apartarse de su diario vivir, de su cotidianeidad, y estar a solas con Dios para recibir las tablas donde estaban los 10 mandamientos, el pacto que Dios hacía con su pueblo. ¿Qué otro ejemplo encontramos? El ejemplo de Esdras. Vamos a Esdras capítulo 10 versículo 6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua. ¿Qué hizo? Ayunó. ¿Y por qué lo hizo? Porque se entristeció a causa del pecado del cautiverio. Esdras oró y ayunó para que Dios fortaleciera al pueblo en esa decisión que debían tomar. ¿Qué decisión? Lea todo el capítulo. Pero el Señor tiempo atrás les venía diciendo: no se casen, no tengan relaciones con extranjeros, no se unan a extranjeros. De entre su pueblo cásense. Pero el pueblo desobedeció y tuvieron mujeres e hijos extranjeros. ¿Y sabe qué tuvieron que hacer? Despacharlos. Toda relación con extranjeros, perdóneme lo que le voy a decir, se acaba, no funciona, porque no le agrada a Dios. Relaciones con impíos no te sirven. Relaciones con personas que no conocen de Dios no te sirven. Son extranjeros, tienes que sacarlos de tu vida. ¿Ustedes creen que fue fácil para el pueblo sacar esas mujeres y sus hijos? No fue fácil, pero el Señor les dijo: lo tienen que hacer porque yo se los advertí. ¿Cuántas veces Dios nos advierte: no hagas eso? Pero nuestro ego, nuestras emociones, nuestros sentimientos se mezclan y terminamos pecando. Iglesia, tenga cuidado. Olvídese, no se case con una persona que no es fiel a Dios. Las mujeres de esta casa se casan con hombres de Dios, con hombres con un nivel espiritual más que ellas, porque de lo contrario la mujer va a mandar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no está preparado espiritualmente. Estas mujeres estos hombres se echaban un yugo sobre sus vidas. Cuando tú te casas con alguien no cristiano, alguien que no es superior a ti, mujer, te vas a meter en un yugo y va a ser un problema grave para ti. Por eso en estos días de ayuno: Señor, si esto no está bien, acábalo, sácalo de mi corazón. No importa, si tengo que perder, voy a perder, pero necesito agradarte a ti. Esta gente le tocó hacer eso, despedir a las mujeres y a los hombres, a los niños. Tenga cuidado con eso. Otro ejemplo, Esther. Anoche hablamos, teníamos conexión a las 8 de la noche. Se perdieron esa enseñanza que dio mi esposa acerca de Esther. Pero quiero contarte algo de esto. Esther capítulo 4 versículo 15 y 16. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve
y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Esther, una mujer valiente, que después de una noticia devastadora, se levantó un Amán, enemigo del pueblo judío, y le hizo firmar un decreto al rey: exterminen a todos los judíos en Susa y en todas las provincias del reino. No les den manera de que se defiendan, acábenlos. Mardoqueo vio esta noticia y se la comunicó a Esther. ¿Y qué hizo Esther? Vamos a ayunar. No era normal entrar a la cámara del rey si el rey no te mandaba llamar. De inmediato te quitaban la vida. Sin embargo, esta mujer valiente dijo: iglesia, pueblo de judíos, vamos a ayunar y vamos a orar. El enemigo nos quiere devastar, el enemigo nos quiere destruir, pero yo voy a ayunar para que Dios me dé gracia delante del rey y yo pueda entrar allí. Y sabe, le hace todo este libro, 10 capítulos apenas. Es hermoso todo lo que Dios hizo a través del ayuno y la oración. Lo primero que hizo fue que dio gracia ante el rey. Esta mujer entró y el rey extendió su cetro. Y sabe, es tan poderoso el ayuno que este rey le dijo: reina, dime qué quieres, hasta la mitad de mi reino te daría. Este tipo que quería matar al pueblo había hecho una horca para que colgaran a Mardoqueo, Amán. Y Amán odiaba a Mardoqueo, odiaba a los judíos. Y entonces esta mujer organizó 2 fiestas para el rey y Amán. Es tanto, mire, lo que sucedió con Nehemías. Nehemías, antes de presentarse al rey, ayunó y oró. Pidió la dirección de Dios y Dios lo direccionó de manera tal que cuando presentó el proyecto ante el rey y la esposa del rey, le dijeron: listo, vete, hazlo, y te llevas cartas de recomendación y va gente de a caballo, van capitanes contigo. Cuando tú ayunas y oras de la manera correcta, tú vas a ver victorias y vas a conquistar lo que en tanto tiempo no has conquistado, porque el ayuno y la oración tienen poder y bendicen tu vida. Y no te cuento más de la historia porque aquí nos quedaríamos. Te invito a que leas el libro de Esther en tu casa. Iglesia, el ayuno no solo nos fortalece a nivel individual. El ayuno y la oración da fruto en el amor al prójimo, en interceder por otros. Por eso, iglesia, es importante que ayunemos y oremos. La Biblia menciona muchas más razones importantes para ayunar. ¿Qué pasa con el ayuno? El ayuno es importante para desarrollar una relación correcta y significativa con Dios. El ayuno ayuda a liberarnos de los deseos de la carne. Morimos a la carne cuando ayunamos. Nos prepara para conectarnos con Dios. Nos ayuda y nos fortalece para que todos esos deseos de la carne desaparezcan de nosotros. El ayuno también nos ayuda y aumenta nuestra dependencia de Dios. Cuando usted y yo ayunamos, entregamos nuestros deseos y nuestras necesidades a Dios y recordamos que dependemos absolutamente de Él. El ayuno también abre nuestros corazones a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos negándonos a comer y esta carne se debilita. Y la única manera de fortalecernos es cuando vamos a orar, a decirle: Señor, en este día de ayuno yo quiero recibir de ti más. Señor, yo abro mi corazón para que tu presencia lo llene. Y tu vida va a cambiar. Nos enseña a ser agradecidos con Dios. El ayuno también es un acto de agradecimiento a Dios, porque doblego mi vida, dejo de comer por agradar a Dios y agradezco a Dios por lo que me ha dado, por la vida, por la salud, por sus bendiciones. Esto nos recuerda de la bondad, de la misericordia de Dios y nos anima a seguir, a perseguir su voluntad perfecta. El ayuno, iglesia, es un medio por el cual usted y yo podemos obtener victorias. ¿Recuerdan ustedes en una ocasión que vinieron, un señor trajo un hijo endemoniado, el muchacho lunático, a los discípulos,
y el demonio se burló de ellos, no lo pudieron echar fuera. ¿Qué les dijo el Señor? El Señor les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno, iglesia, apropiado, produce resultados significativos. Usted puede ayunar por muchas cosas, por las que ya le mencioné, pero también puede ayunar por pecados difíciles de superar, por decisiones importantes que deba tomar, por una crisis en la iglesia, por la crisis que está en nuestro país. Por eso tenemos que ayunar, por ataduras todavía en tu carne, cosas que no has podido vencer. Necesitamos ayunar. Pero iglesia, tenga en cuenta algo, nunca debemos ayunar como una forma de presionar a Dios. Es que yo ayuno para que Dios me conceda esta petición, es que yo ayuno para que Dios me dé un carro nuevo. No, estás perdiendo el tiempo, estás aguantando hambre. El ayuno es para algo espiritual. ¿Qué cadenas hay en tu vida todavía que se necesitan romper? Ayuna y ora. ¿Qué problemas tienes en tu casa con un hijo? ¿Qué está pasando? Señor, yo ayuno por mi hijo y esto se tiene que romper de la vida de mi hijo, y tu palabra dice que la salvación vendrá pronto y yo voy a ver el milagro pronto en mi hijo. Pero tienes que ayunar y orar para que todo eso se venza y haga lo que hizo el Señor Jesús en el monte, allí en Getsemaní, en Lucas 22:42. El Señor Jesucristo, cuando oró, que dijo: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Iglesia, cuando ayunamos congregacionalmente, trae un resultado poderoso. No sé si usted ha leído la historia de Josafat. Si no, le invito para que la lea en su casa. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Josafat venía un ejército muy grande a atacarlo, y Josafat, primero, sí se llenó de miedo, pero segundo, fue y consultó a Dios. Tercero, proclamó ayuno en toda Judá. Y sabe, humanamente el rey Josafat no tenía cómo ganar esta batalla, pero Dios intervino una vez más y su pueblo salió en victoria. Este hombre le dijo: Señor, este pueblo es numeroso, muy grande, yo no voy a pelear, tú vas a pelear por mí. Y sabe que Dios le dijo a Josafat, al rey, le dijo: estad quietos y ved la salvación de Jehová. Por eso, iglesia, los convocamos a estos 21 días de ayuno, porque algo poderoso va a pasar en tu casa, en tu familia, en tu vida, en todas las áreas de tu vida, en lo financiero, en lo familiar, en lo sentimental, y la gloria de Dios va a descender sobre ti, y la salvación de Dios viene pronto a tu vida y a esa situación difícil que estás atravesando. Después de que Jonás predicó en Nínive, ¿qué pasó allí? Recuerdan ustedes que el Señor le dijo: ve a Nínive, predica a esta gran ciudad y diles que los voy a destruir, que los voy a acabar, que proclamen ayuno y que se arrepientan de sus pecados. ¿Y Jonás qué hizo? Obedeció, ¿no es cierto? O Jonás era nacionalista y dijo: está bien, esta es la momento propicio para que Dios acabe con esos asirios que mataron a mi pueblo, que los despellejaban, que los colgaban, que hacían de todo. Uy, me voy para Tarsis. Y el Señor le dijo: hijo mío, y era profeta, era un hombre de Dios. Cuando tú y yo no ayunamos, nos gana la carne, por más hombres y mujeres de Dios que seamos. Y se lo comió un gran pez. La Biblia no dice que fue una ballena, no, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que fue un gran pez. 3 días en ayuno obligatorio allá adentro, santo Dios, tomando agua salada. ¿Y a qué creen ustedes que olía la barriguita de ese gran pez? Este hombre dijo: desde el Seol clamo a ti, las aguas me han inundado. Toda esa agua que ese hombre tragó dentro de ese pez. Cuando tú y yo no obedecemos a Dios, Dios nos permite que nos hundamos allá y que tomemos agua hasta que quedemos morados. Y ahí sí, que hizo Jonás, fue y predicó. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo entendió el mensaje, el pueblo ayunó y se arrepintió. Y el rey dijo: salga de su tálamo la novia, salga de su tálamo el novio y ayunen. Hasta los animales ayunaron, hasta los bebés ayunaron.
Y Dios tuvo misericordia del pueblo. Iglesia, cuando tú y yo ayunamos, Dios cambia las decisiones que ha tomado con respecto a los juicios que va a lanzar. Mire todo lo que podemos hacer a través del ayuno y la oración. Ahora veamos qué pasó en la vida de Jesús cuando Él ayunó y cuando Él oró. Lucas capítulo 4 versículo 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 40 días ayunó el Señor. ¿Para qué ayunó? Él estaba lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, así se fue a ayunar. Entre más lleno del Espíritu Santo estés, más lleno tienes que estar, y tienes que ayunar y buscar la gloria de Dios. ¿Cuáles fueron los propósitos del ayuno en la vida de Jesús? Miremoslos. Primero, victoria sobre el tentador. Salió del ayuno, y ¿qué fue lo primero que el enemigo, con qué fue lo primero que lo tentó? Con su necesidad física, tener hambre. No se te haga raro que en estos ayunos el enemigo te quiera tentar, pero tú sales fortalecido y el enemigo tiene que huir de delante de ti. Vas a vencer las tentaciones porque vas a ayunar. Luego, cuando tú vences esas tentaciones, el enemigo se va de ti. Entonces adquieres nuevos niveles de unción y de poder, y puedes cumplir el propósito divino en tu vida. Iglesia, la necesidad de ayunar y orar es grande para nosotros. Y luego vinieron ángeles y les servían a Él. Sabes, los ángeles están a nuestra disposición. Se los pedimos a Dios y Dios los envía, y ellos pelean y trabajan por ti y a tu favor. Por eso, cuando tú ayunas y oras, se desatan estas legiones angelicales a tu favor, y tus batallas van a ser más productivas y más cortas en el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia, entramos en nuestra segunda semana de ayuno y oración. Concluyo diciéndote, Dios nos está convocando al ayuno y a la oración porque quiere glorificarse en medio de nosotros. Segundo, porque Dios quiere llevarnos a un genuino arrepentimiento. Tercero, porque Dios quiere mostrar su gloria en tu vida y en todas las áreas de tu vida. Y último, quiere levantarse a tu favor, quiere cumplir su propósito en tu vida. Por eso esta segunda semana de exigencia, vamos hasta las 3 de la tarde. Vamos hasta las 3 de la tarde. Usted se va a esforzar, usted se va a esmerar, usted le va a decir: Señor, tu palabra me habla que voy a adquirir victorias y conquisto cosas cuando ayuno. Pues esta semana, Padre, mi propósito, mi meta es las 3 de la tarde. Por favor, termine el ayuno con algo suave, con una comida suave. No vayas a ir a comer un viudo de pescado porque te enfermas, menos por ahí un poco de frijoles. No, termina el ayuno con algo liviano, porque si no tu cuerpo se va a enfermar. ¿Por qué? Porque le estás quitando la comida a tu cuerpo. Tu cuerpo se va a sentir un poco débil y tú vas a decir: uy, me siento como fatigado, como cansado. Cuando tú eres libre, claro, hay una batalla en tu interior y eres libre, y el Señor rompe esas cadenas. Iglesia, que Dios nos ayude para terminar estos 21 días de ayuno y oración. Que el Señor nos fortalezca. Síguelo haciendo, no te desanimes. Ayunaste esta semana: pastor, yo pude apenas hasta las 10. Síguelo haciendo. Si la otra semana es hasta las 3 de la tarde, pero no puedes, inténtalo. Lucha, batalla. El Señor te va a dar la victoria. ¿Cuál es esa situación difícil? Inclina tu rostro, iglesia, ahí en tu puesto. ¿Cuál es esa situación difícil que tú tienes que enfrentar? ¿Cuál es esa situación que tú dices: esto es imposible, yo no sé cómo hacerlo? Dios te dice: yo sí sé cómo hacerlo. Esther se enfrentaba a la destrucción y la aniquilación total de su pueblo. Sin embargo, ella dijo: vamos a ayunar. Y al tercer día de ayuno y oración, el Señor le dio respuesta. Lo acabamos de leer en Isaías, en el capítulo 58. Él dice en el versículo número 9:
y vendrá tu salvación. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y él dirá: heme aquí. Y el versículo 8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Y la justicia de Jehová irá delante de ti y detrás tuyo, cuando te quieran atacar a tus espaldas a mansalva, cuando te quieran hacer daño sin que tú lo veas. La gloria de Jehová es tu retaguardia. ¿Qué situación difícil se te está presentando? Habla con el Señor ahí en tu puesto.